En el último tiempo hemos visto numerosos quiebres, problemas y dificultades en el gobierno de Boric, como también sus peleas constantes con la centroizquierda. Pero estos problemas estamos viendo que no es solo en la izquierda y en la coalición de gobierno, sino que también en la oposición, principalmente en la derecha. Entonces se está dando un conflicto muy fuerte, algunos llamarían una guerra civil a nivel ideológico, entre la centro derecha y la derecha, que se atacan mutuamente por distintas razones. Y particularmente ha habido ataques muy duros de diputados de la centro derecha contra el Partido Republicano y por otro lado críticas para el otro lado por parte de Teresa Marinovich y José Antonio Kast. Todo eso además en una serie de escándalos de corrupción en los cuales se ha visto inmerso la derecha en el último tiempo por grandes cantidades de dinero que salieron del bolsillo de todos los trabajadores de este país. Todo eso lo vemos a continuación. Vimos hace poco como una división importante entre distintos sectores de la derecha cuando se dio la acusación en contra del ministro Giorgio Jackson, que fracasó y fue una ventaja bastante grande para el gobierno de Gabriel Boric, pero al mismo tiempo en los últimos días, donde se ha visto que algunos acusan de manera como venganza, otros como parte de una estrategia, que la derecha más dura, particularmente los republicanos, no van a apoyar la acusación contra la ex ministra de Justicia, que está impulsando en este caso esta acusación constitucional para dejarla sin poder ocupar cargos en el Estado por 5 años, pero que esto impulsa en este momento la centro derecha. Y se han atacado mutuamente bastante, siendo el ataque más reciente, y que vamos a ver por qué hacen todo esto, porque no es una coincidencia que se haga por parte del diputado Guillermo Ramírez de la coalición Chile Vamos en contra de los republicanos. Cristiana, soy profundamente creyente. Y como soy cristiano, siento la obligación de formarme también en lo que mi iglesia, que en mi caso particular es la Iglesia Católica, le sugiere e invita a los políticos. Yo leo del tema. Desde León XIII en 1891 en adelante hay un montón de escritos, documentos, encíclicas que le dicen a los políticos qué es lo que tienen que hacer. Y la invitación es, desde la perspectiva cristiana, la invitación es la siguiente, y yo te voy a decir frases que son casi textuales. La invitación es a no sospechar de las intenciones del adversario, de no creer que el mundo está dividido entre buenos y malos, a jamás renunciar al diálogo, aun cuando ese diálogo a veces parezca no generar frutos, a siempre sentarse en la mesa para poner adelante primero el bien del país antes que el propio. En fin, la invitación siempre es a la moderación y es al diálogo y es a tratar de llegar a un acuerdo. En cambio, el Partido Republicano, perdón que lo diga de esta manera, nos invita a desconfiar del otro, a no querer conversar, a decir que los acuerdos no son posibles, a que si llegas a un acuerdo siempre te van a traicionar. Es justo lo contrario a lo que dice, después de milenios de experiencia, mi iglesia. Entonces, yo sé que puedo hablar en estos términos acá porque yo sé que nos escucha mucha gente que también comparte la mirada cristiana de la política. Y yo, perdón, no le voy a hacer caso al Partido Republicano, que lleva 3 minutos en la vida nacional, pues es una institución que lleva miles de años en la vida mundial y que ha reflexionado sobre estos temas. Ahí lo ven. Un ataque curioso, que tal vez en sectores más conservadores tendría enfoque, porque está basado principalmente en un ataque un poco con resentimiento y arrogancia. Eso casi que lo trata de estos nuevos que van a saber de la política, que es una arrogancia bien grande del mundo político cuando se dice eso, pero también enfocado principalmente en un tema religioso. Casi a entender cómo nosotros somos verdaderos cristianos porque pensamos siguiendo la doctrina social de la iglesia, y esos otros no son verdaderos cristianos, son una secta. Es bien curioso cómo se hace esa distinción, porque la distinción muchas veces entre una religión y una secta tiene que ver casi siempre con números de personas que lo siguen, fanatismo y en toda creencia religiosa, y normalmente lo que vemos en ese tipo de situaciones son el número de seguidores, ¿no? Pero es casi un argumento que uno pensaría bastante antiguo usarlo en base a argumentos meramente religiosos, pero que claramente generó molestia, y vamos a ver por qué hace esto la centro derecha, ¿no? Porque sí, en figuras como Teresa Marinovich y José Antonio Kast. Ahora, ¿qué dice Marinovich? Fariseísmo máximo del diputado Guillermo Ramírez. Usar la propia fe para sacar del camino al Partido Republicano que los hace perder su electorado. Y eso nombra una moral de la conveniencia y que de cristiana no tiene nada. Si recurren a la batería, mejor que siga esta cita del Evangelio. Y por otro lado, José Antonio Kast dijo: será necesario recurrir al Papa León XIII para justificar el error político y llevar a Chile a una convención 2.0 en el siglo XXI. Entonces, casi que mezclan un poco ahí el tema religioso, y me da la impresión que les molestó porque, bueno, dentro de los sectores de derecha, aunque cada vez menos en Chile, pero sigue presente un elemento más bien religioso duro, especialmente en esos sectores más conservadores. Entonces, por eso genera eso cierta molestia. Ahora,
Lo que podemos observar, primero, y que Checho Irán es siempre muy cómplice de eso, de esas estructuras de la centro-derecha, porque es el sector que le gusta apoyar, dentro de eso podemos observar una serie de cosas. Primero, esto es un ataque con ira, hay molestia. ¿Pero por qué hacen este ataque? Que en realidad tal vez a los que son cristianos les interesará, entonces, bueno, y a algunos más conservadores, ni siquiera todos los que son cristianos, porque ese elemento religioso más puro ya no pega mucho en Chile. ¿Pero por qué hace ese ataque? Por una serie de razones. Primero, es evidente que hay una furia interna, hay una molestia, se nota en el tono con que lo hizo, un desprecio, y esa mirada de decir, no, estos nuevos que les vamos a hacer caso, etcétera, y una superioridad moral por decir, nosotros somos verdaderos derecha porque seguimos nuestra versión del cristianismo. Debería ser irrelevante, habría que separar un poco ese elemento religioso del político. Pero todo eso se asocia a una serie de razones. Primero, que los republicanos, más allá de las críticas que se les puede hacer, han ido creciendo electoralmente y le han quitado votantes a la centro-derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que figuras como esas, que han estado toda su vida en la política, décadas viviendo a costa del Estado, ven competencia dentro de su sector y por lo tanto se molestan e intentan hacer estos ataques. Tiene que ver con eso. Pero simultáneamente también hay un elemento más personal, porque gran parte de los republicanos y de sus cargos electos salieron de los partidos de la centroderecha, de la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y algunos, aunque la mayoría de la UDI y Renovación Nacional. Entonces algunos sienten una cierta traición, pero también por otro lado han habido muchas veces rencillas personales y dentro de estas materias de política siempre hay luchas de poder. Entonces ahí se lo toman como algo personal. Es una lucha tanto de poder político que les están quitando votantes, por eso esa indignación, pero al mismo tiempo por temas personales. Por eso se dan estos ataques y dan con el elemento religioso porque tanto en la centro derecha como en la derecha más dura tiene un elemento cristiano más religioso duro con el cual se guían, más allá que eso no sea lo que haga la mayoría de la población. Pero más allá de esos ataques, esto se da además en un contexto de serios casos de corrupción a lo largo de la derecha, que tocan principalmente a la centro derecha. ¿Por qué? Porque se han detectado numerosos casos de corrupción. Sigue avanzando el caso, por ejemplo, del exalcalde de Renovación Nacional, Torrealba, asociado a corrupción en Vitacura, y ahora que está vinculado también a su esposa. Simultáneamente a esto, y esta fue una figura muy importante en el gobierno de Piñera, se están avanzando con antecedentes también de corrupción e irregularidades, que es otra manera de decir corrupción, asociado a lo que fue el intendente Guevara, que fue gobernador, intendente y al mismo tiempo fue alcalde en su momento. Todo esto también asociado a la centroderecha. A la vez que al exalcalde de Puerto Natales, José Paredes, que fue de la UDI, se le está poniendo en prisión preventiva nuevamente por corrupción, cohecho y violación de secreto. Entonces, hay numerosos casos de corrupción que se están dando en la centro derecha que les afectan, por supuesto, a la vez que están teniendo escándalos que, aunque no son ilegales, igual les afectan, como los millonarios subsidios a Felipe Kast, que es sobrino de José Antonio Kast, pero él es de Bópoli, Felipe Kast, José Antonio Kast de los republicanos, por más de 17 millones de pesos, que son subsidios legales asociados al mundo forestal, que son completamente legales, pero no por eso menos injustos, que tienen que ver con toda esta estructura económica corporativista que tiene el modelo chileno y tantas veces hemos criticado, de cómo grupos particulares, corporativos, por vínculos con el Estado y por leyes hechas a su favor, se terminan dando subsidios y beneficios a costa de los impuestos de los trabajadores de este país, a la vez que están tratando de colocar como experto a figuras como Juan Sutil, corporativista también, dentro del gran mundo económico, y tratan de ponerlo como un experto. Que vemos que en la nueva constitución al final ser experto, ¿qué es? Tener cuotas de poder o ser vinculado a partidos políticos. De expertos no tienen nada más que simplemente tener ciertas cuotas de poder. Entonces todo eso les afecta. Y como los más beneficiados con todo eso son principalmente los republicanos, porque estas son peleas entre sectores de derecha, pelean por el mismo electorado, por eso también hacen esta contraofensiva. A la vez que hay una molestia muy dura con respecto a estas divisiones que se están dando en cómo se oponen al gobierno de Boric. Y en la práctica, vamos a ver quién tiene más éxito. A pesar de todos esos escándalos y llevar décadas en la política con casos de corrupción, la centro-derecha se niega a desaparecer, siguen teniendo presencia. Incluso en las últimas encuestas son los únicos que han logrado mejorar parcialmente su imagen, a la vez que son los que menos han perdido militantes dentro de las pérdidas de militantes que informa el CERVEL, siendo los que más han perdido el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Y la pregunta es ¿por qué? Puede que sea por luchas de poder, pero en gran medida puede ser porque también gran parte del enfoque de la prensa y de la izquierda están siendo principalmente contra los republicanos, que están siendo más agresivos
Y por lo tanto, la mayoría de los ataques van para ese lado. Y no es que la centro derecha lo esté haciendo bien. En general lo hacen mal. Han estado en la política por mucho tiempo y tuvieron el gobierno de Piñera que fue desastroso. Pero como no les están llegando tantos ataques y simultáneamente el enfoque de la prensa como de el oficialismo, o sea, el gobierno y la izquierda, están principalmente los republicanos porque lo ven como la oposición principal, los otros logran mantenerse en una situación estable en la centro derecha, más que por sus acciones o sus virtudes, simplemente porque nadie los está tomando en cuenta. En gran medida es por eso. Y vamos a ver a futuro que probablemente en la siguiente presidencial, la que sigue después de Boric, donde es muy probable que alguien de centro o de centro derecha o derecha gane la presidencia, que se van a pelear por quién puede liderar el proceso de poder entre los republicanos y la centro derecha. Ahora, vamos a ver quién gana y tal vez si es otra alternativa. Pero tomando en cuenta que el partido de la gente que se veía como una alternativa ha caído en franca decadencia y en el último tiempo se ve como que se han ido subordinando a los republicanos, queriendo hacer una alianza con ellos y por lo tanto no tienen ni la voluntad ni la capacidad, tomando en cuenta toda su caída que han tenido, de liderar un proceso de cambio real, parece ser que las fuerzas de oposición principales se dividen en tres. En menor medida, la centroizquierda por el rechazo, por otro lado, la centroderecha, que es la continuación de Piñera, y por otro lado, los republicanos, que es una versión más conservadora, un poco más autoritaria y bastante corporativista de lo que es la estructura de derecha tradicional. No parecen ser muy buenas alternativas, pero realmente es lo que está presente hasta ahora como oposición a lo que es el gobierno de Boric. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen estas acusaciones, escándalos y ataques mutuos que se han dado al interior de la derecha? ¿Quién creen que va a triunfar? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Pangea Limitada, que se convirtió en un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que aprovecho de recordarles que si me quieren recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, pueden recomendármelo abajo para otro video y nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.